equipo, sí estoy acá desde Asunción. Recién abrieron los comicios, acá son las 7 de la mañana, una hora menos que allá en Buenos Aires. Ya se ve un poco de movimiento, pero bueno, es un día largo y falta todavía. Los comicios cierran a las 4 de la tarde y ahí se espera que arranque el conteo de votos. Y bueno, hay mucha expectativa. Sí, decime. Digo, ¿qué diferencia en relación a cómo se encuentra el candidato hoy, cualquiera de los que está allí en esta elección, por ejemplo, en la realidad económica del Paraguay? Digo, comparación con la Argentina. Una inflación anual que se espera no llega al 5% para este año. Sí, tal cual decís. Los indicadores macroeconómicos de Paraguay son bastante envidiables, sobre todo en nuestra región, y tal cual como decías, en marzo la inflación fue del 0,4% y el Banco Central prevé un 4,5% de inflación para este año. Ni hablar de que en los últimos 15 años Paraguay registra un crecimiento sostenido del 4% o más. Es por eso que es llamativo cuando uno habla con la gente acá. Lo primero que te dicen no es la inflación, no es el dólar, no es la economía, sino que las preocupaciones pasan por otro lado, por el sistema de salud, por el sistema educativo, que son muy precarios acá, tema de inseguridad, que con la llegada en los últimos años del crimen organizado aumentó mucho la violencia, pero sí, sin dudas la economía no es una preocupación tan urgente como en Argentina, por ejemplo. Pilar, ahí tienen un sistema de triple 10. 10% se paga de impuesto a las ganancias, 10% de rentas, o bienes personales, perdón, y 10% de IVA. ¿Es así? Sí, exacto. Tienen una de las cargas fiscales más bajas de la región. Y eso hizo que en los últimos años Paraguay se convierta en un destino muy atractivo para inversores extranjeros, además de que el sistema tributario es muy simple y hay incentivos, hay leyes para que, bueno, tanto internamente como capital extranjero invierta. Lo que sí, bueno, lo que hay que aclarar es que Paraguay, o sea, no es un país del primer mundo, tiene muchas deudas pendientes con su microeconomía. Por ejemplo, bueno, ayer otro tema que te quiero mencionar que es muy relevante. Ayer estuve en la frontera, en la frontera con Argentina, en donde se contrabandea todo tipo de productos. Es impresionante la cantidad de gente que pasa de un lado al otro sin control. Y bueno, eligen Argentina justamente porque con la depreciación del peso, bueno, nuestros productos son muy baratos para los paraguayos. Entonces, al no haber ningún tipo de control sumado a la corrupción y todo eso, es muy fácil para ellos pasar, comprar mercadería y la venden. No tenés control de un lado y otro, o sea, la frontera tiene dos países ahí, ¿no? O sea, ni unos ni otros, no hay control. Exacto, tenés el punto fronterizo formal, digamos, pero después hay un montón de puentes. Por ejemplo, hay un pueblo que se llama Nanagua, que hay un montón de cruces ilegales y de hecho llegamos ayer hasta uno de los puentes y si uno paga 10.000 guaraníes, lo dejan pasar del otro lado. Con lo cual, sí, es como la gente dice, es parte del sistema, estamos acostumbrados a eso y bueno, es algo muy, muy llamativo que ocurre acá. Pilar, y de hecho Sí, decime. Sí, más allá de los indicadores macroeconómicos, ¿no? que se exhiben y que son muy buenos, en cuanto a estas deudas sociales que vos bien mencionás y también los indicadores micro, ¿no? de la economía, bueno, justamente en base a eso, ¿cuáles son las posturas de los dos candidatos? Puntualmente en esta materia, ¿no? En la deuda social, en tanto educación y salud, ¿qué es lo que proponen? Bueno, las propuestas, o sea, claramente los dos candidatos prometen que van a atender estas cuestiones que son estructurales, que son de larga data, pero realmente hay un hartazgo de la población, no hay encanto con ninguno de los dos candidatos principales, que son Santiago Peña del oficialismo y Efraín Alegre, que es parte de una concertación opositora que reúne distintas fuerzas. Sí. Pero bueno, el problema acá es que no hay encuestas serias, porque en las elecciones pasadas las encuestas erraron por una cantidad abismal, con lo cual este año ni siquiera se publican en los principales diarios y eso eleva el clima de incertidumbre. Así que todo puede pasar y de hecho lo que menciona muchos que hay que estar atentos es a la tercera fuerza, que por más que es muy difícil que llegue al poder porque no cuenta con una maquinaria partidista
en un país donde la tradición bipartidista es muy importante. Este candidato se llama Paraguayo Cubas, acá lo comparan con Milei, le dicen el Milei paraguayo, no tanto por su ideología, sino más bien por su discurso antisistema, anárquico, y bueno, ven en él como una salida diferente, un cambio radical. Lo que dicen es que, bueno, hay que ver si esta empatía que genera en la sociedad paraguaya eventualmente se capitaliza en votos que puede sacar a las dos principales fuerzas. No hay un debate ideológico fuerte María, como en Argentina. ¿hay clientelismo ahí en Paraguay? O sea, porque tengo entendido que no hay planes sociales, de eso no existe. O sí, no sé, vos me dirás. Pero ¿hay clientelismo? No, sí. ¿Hay? A ver, contame. Sí, hay clientelismo. El Partido Colorado, les cuento, está en el poder hace más de 70 años, con la excepción de un breve periodo entre 2008 y 2013, y en ese entonces ni siquiera pudo terminar el presidente opositor porque lo destituyó el Congreso antes de término. Y bueno, en ese tiempo sí construyó una maquinaria casi perfecta a base de clientelismo y de prebendarismo, como dicen acá los expertos. Están en cada rincón, en cada rincón rural del Paraguay, y eso es la fortaleza, digamos, del oficialismo. Sí. ¿Y cuál es la forma de llevar adelante ese clientelismo? ¿Qué tienen? ¿Planes? ¿Cómo hacen? ¿Cómo lo instrumentan? En realidad, no es tanto por los planes, sino que hasta la década del 90 en Paraguay no era obligatorio, pero era necesario afiliarse al Partido Colorado para poder ejercer cargos públicos. El otro día, por ejemplo, hablaba con una maestra que me decía que ella daba clases en una escuela rural perdida en un monte, y para conseguir hoy tal vez no sabían votar. Entonces, el Partido Colorado cuenta con 2,5 millones de afiliados. O sea, se basan en empleo público entonces. O sea, bueno, vos me votás y yo tenés un puesto en determinada dependencia. Sí, mucho, exactamente. Hoy ya cambió bastante, pero es una herencia que trae desde hace años. Y contame, ahí se nota las dos clases sociales diferenciadas, rico-pobre con nula clase media, por ejemplo. Sí, acá sí hay mucha desigualdad. O sea, para darte un indicador, solo Ay, qué lástima, ahí te estoy perdiendo, María. María del Pilar Castillo se cortó, pero esta desigualdad efectivamente existe allí en el Paraguay. Tenés el rico-pobre, no existe clase media, a pesar de esta realidad de escuchaste, ¿no? La inflación no llega al 5% anual. A ver si te recuperamos allí. A ver, María. Sí, ahí está. Sí. Me decía, la clase social, la diferencia entre rico y pobre, eso sí, existe, bien instalado. Sí, totalmente. Sí, como en la mayoría de los países latinoamericanos. Pero bueno, lo que comentaban es esto, que los momentos de crisis en Argentina ayudan a mantener los precios bajos en Paraguay, porque nuestros productos baratos inundan el mercado paraguayo, y para mantenerse competitivos tienen que mantener los precios bajos, digamos. Mirá vos, cómo todo se maneja de esta manera. Bueno, seguimos en contacto durante todo el día. Gracias. Gracias a ustedes. Gracias, hasta luego, hasta luego. Ahora tu alquiler está más cerca con las facilidades que te da la ciudad.